Hola, soy Rachel, bienvenidos a mi canal, espero que estéis súper bien. Hoy, como cada semana, os traigo un nuevo tutorial. En este caso vamos a estar realizando esta preciosa pulsera con corazón de macramé. La verdad es que se acerca San Valentín y me apetece mucho enseñaros a hacer estos pequeños corazones, así que si te gustaría aprender a hacerla o te gustan las manualidades, no te pierdas este vídeo. Vamos a estar utilizando hilo encerado linasita de 1 milímetro de grosor. Yo he escogido este rojo pasión porque me fascina. Os dejo aquí el código de color por si os gusta. Comenzamos cortando dos hilos de 45 centímetros cada uno. Yo he escogido el color negro, pero podéis escoger el color que más os guste. Igualamos y juntamos las puntas. Marcamos la mitad. Y lo vamos a colocar en la tabla con pinza. En el momento de sujetarlo, vamos a tirar de estos hilos un poquito, 1 centímetro más o menos. Cuando ya lo tengamos colocado, vamos a ir agregando los hilos. Vamos a agregar 6 hilos de 35 centímetros cada uno. Cogemos el primero, juntamos sus puntas, marcamos la mitad. Y aquí donde marcamos va a ir justo detrás de los dos hilos guías negros. Y con esta hebra la cogemos y la pasaremos por encima del hilo guía, por debajo y por dentro del orificio que queda. Tiramos, ya tenemos el primer movimiento y hacemos el segundo movimiento de la misma manera. Ya tendríamos un nudo realizado, un nudo cordón. Este nudo lo tenéis explicado en el vídeo de nudos básicos. De esta manera tenemos las dos hebras iguales. Vamos a seguir agregando los 5 hilos restantes de la misma manera, o también lo podemos hacer colocándolos en la tabla con pinza. Os voy a enseñar cómo hacerlo. Colocamos así el tejido de esta manera. Cogeremos los hilos de color y los igualaremos. De esta forma juntaremos también sus puntas. Marcaremos la mitad. Los ordenamos un poquito. Y esta mitad va a ir en la tabla con pinza. Yo lo que hago es colocar la mitad justo así, con el tejido. Y de esta forma ahora sí lo coloco en la tabla con pinza. Apartamos los hilos guías de la izquierda y nos vamos a quedar con todos estos hilos de aquí. El primero ya lo hemos colocado, así que lo apartamos. Y los siguientes 5 hilos vamos a coger y los vamos a anudar con estos dos. Cogeremos el primero, el hilo anudador siempre va por debajo del hilo guía. Y con este vamos a realizar nudo cordón hacia la izquierda con estos dos hilos guías negros. Pasamos por encima, por detrás y por el orificio. Tiramos, primer movimiento y segundo movimiento. Ya lo tendríamos. Aquí lo que vamos a intentar hacer es todos los nudos de manera horizontal, lo más horizontal posible, para que así cuando montemos las hebras queden los dos extremos de la misma medida. Seguimos con el siguiente, dos movimientos en horizontal y vamos a seguir realizando nudos cordón hacia la izquierda con los hilos restantes. Este nudo cordón o festón también lo tenéis explicado con más detalle en el vídeo de nudos básicos. Cuando ya lo tengamos, tendremos aquí los 6 hilos colocados. Tiramos un poco de los hilos guías y los volvemos a colocar en la tabla con pinza. Apartamos los hilos base y vamos a estar realizando nudos con los hilos rojos. Para ello vamos a coger el primer hilo de la parte izquierda, que se va a convertir en hilo guía, lo vamos a pasar por encima de los demás y vamos a estar realizando nudos cordón hacia la izquierda con los 5 hilos restantes.
Pasamos por encima, por detrás y por el orificio, primer movimiento, y repetimos. Ajustamos un poco el hilo base y vamos a continuar realizando nudo cordón hacia la izquierda con los siguientes hilos. Como podéis ver, es muy importante tener el hilo guía muy tenso y con la posición, en este caso yo la tengo un poquito hacia arriba para que quede bien ajustado. Cuando acabemos ajustaremos un poquito los hilos base. Y ahora lo que vamos a hacer es que este hilo guía que acabamos de anudar lo vamos a apartar, no lo vamos a utilizar de momento. Y vamos a seguir con el siguiente. Con el primer hilo de la parte izquierda pasará por encima de todos los demás y haremos nudos cordón hacia la izquierda con todos ellos. Cuando ya lo tengamos, vamos a cortar un hilo. En este caso puede ser pequeño, de 15 centímetros, 20 centímetros aproximadamente. Juntamos sus puntas, marcamos la mitad y lo vamos a colocar sobre el último hilo guía, que es este de aquí. El primero lo hemos apartado porque no lo vamos a utilizar y el segundo es el que vamos a colocar un hilo nuevo con un nudo alondra simple, muy ajustado al tejido, de esta manera, así. Y ahora volveremos al inicio, cogeremos el primer hilo de la izquierda, pasará por encima de todos y haremos nudos cordón hacia la izquierda con todos ellos. Aquí ajustamos un poco, como podéis comprobar, veis que hay como una línea diagonal, estamos haciendo una línea diagonal en esta parte de aquí y aquí. Aquí es donde estamos realizando la pequeña curva del corazón. Apartamos este hilo guía, no lo vamos a utilizar de momento, y seguimos, cogemos el primero de la parte izquierda, pasa por encima de todos los demás. Y vamos a estar realizando nudos cordón hacia la izquierda con los 3 siguientes hilos. Estos 3 de aquí, únicamente. El último lo vamos a apartar, no lo vamos a utilizar, ¿vale? Este no lo vamos a anudar, lo descartamos y el hilo guía lo apartamos. Este que no hemos anudado yo lo voy a sujetar aquí atrás para no liarme. Ahora toca hacer la última línea con estos 3 hilos de aquí y vamos a realizar el borde del corazón. Para ello cogeremos el primer hilo de la izquierda, pasará por encima de estos dos y de todos los demás. ¿Veis? Haciendo esta curvita, esto será el borde. Así que pasa por encima, lo utilizaremos como guía y haremos nudos cordón hacia la izquierda. Cuando ya tengamos estos dos nudos, lo que vamos a hacer es mover el tejido para poder hacer la curva con mayor facilidad. Vamos a mover el tejido y nos encontraremos con el siguiente hilo, que es el guía de la línea anterior, y haremos un nudo cordón hacia la izquierda también. Como podéis ver, el hilo guía va cogiendo la forma de la curva. Poco a poco lo vamos girando, ¿veis? Que va haciendo una curvita. Y nos encontraríamos con el hilo que hemos descartado antes, es por eso que lo he apartado para no tejerlo. Lo descartamos y seguimos con estos de aquí. Ajustamos bien el tejido, recordar que el hilo encerado coge forma rápidamente. Y continuamos haciendo nudos cordón hacia la izquierda, intentando dándole forma poquito a poco. ¿Veis? Girando el tejido
Y continuamos con el siguiente que nos encontramos. Pasa por debajo el hilo anudador y sobre el hilo guía realizamos nudo cordón hacia la izquierda. ¿Veis que así va cogiendo la forma de la curvita poco a poco? Aquí nos encontramos con el último. Y aquí, si os fijáis, con el hilo guía, si lo tengo hacia arriba o hacia abajo, cambia muchísimo, porque si lo dejo hacia abajo, y imaginaros que hacemos aquí un nudo cordón, no lo voy a ajustar mucho, haríamos una línea hacia abajo. Aquí para que veáis lo importante que es la posición del hilo guía. En cambio, si yo quiero, en este caso, subir el hilo guía hacia arriba para hacer la curvita, lo mantengo en esta posición fuerte. El primer movimiento marca la dirección del hilo guía y el segundo movimiento lo ajusta. Aquí ya se puede ver la curva que estamos haciendo. Ahora nos encontraremos con los dos hilos base. Vamos a descartar el de la parte derecha, el que esté más lejos de nuestro tejido. Y nos vamos a quedar con el de la parte izquierda del corazón. Pasará por encima del hilo anudador. Y con este hilo anudador vamos a hacer un nudo intercalado. Hacemos medio nudo hacia la derecha, que es solo un movimiento, lo ajustamos muy bien arriba, de esta forma, cruzamos los hilos y medio nudo hacia la izquierda. Ajustamos muy bien, bien fuerte. Y ahora este hilo que queda en esta parte de aquí, encima del tejido, lo que vamos a hacer es que lo vamos a pasar por debajo, lo vamos a girar de esta forma. Y así quedará en la parte trasera del corazón y no lo vamos a tocar más. Como podéis ver, ya tenemos la mitad del corazón hecha. Y ahora faltaría hacer lo mismo, pero en el otro lado. Vamos a colocar el tejido en la tabla con pinza de esta manera. Nos quedaremos con el hilo base que no hemos tejido todavía. Ajustaremos bien la parte inferior del corazón. Y aquí con el inicio que hemos empezado hacia este lado, ahora lo haremos hacia el otro. Es decir, tejeremos en espejo. Así que vamos a realizar los mismos pasos. Cogeremos el primer hilo, en este caso de la parte derecha, lo pasaremos por encima de todos los hilos y realizaremos nudos cordón hacia la derecha. Al ser el mismo procedimiento que en el otro lado, dejaremos este trozo en cámara rápida. Deciros que podéis configurar la velocidad del vídeo y en la cajita de descripción tenéis las marcas de tiempo con todos los pasos por si necesitáis ver alguno de nuevo. Y si os está gustando este vídeo y os gustaría ver más, suscribiros si todavía no estáis suscritos y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Cuando ya hayamos realizado las 5 líneas, que las contemos, sobre todo es importante no dejarnos ninguna, ya podríamos empezar a hacer el borde del corazón. Tras hacer el último nudo del borde, nos encontraremos con el hilo base en negro, pasará por encima y haremos lo mismo que hemos hecho antes, pero en espejo. Haremos medio nudo hacia la izquierda primero, cruzaremos y medio nudo hacia la derecha y de nuevo esconderemos este hilo por debajo. Aquí es importante ajustar estos dos últimos hilos, los del centro, ajustamos bien para que el centro del corazón quede bien marcado. Aquí lo que hago es bajar los hilos anudadores, con la uña me ayuda un poquito, para que queden en la parte inferior del borde. Y así luego cuando sellemos se verá muchísimo menos.
Así que os recomiendo intentar bajarlos un poco, de esta forma. Y ahora sí podríamos empezar a cortar los hilos con mucho cuidado. En esta pieza yo he decidido cortarlos bien cortitos, bien pegados al tejido. Sobre todo es importante mantener los hilos del centro, los hilos base. No os equivoquéis, sobre todo si hacéis la pulsera del mismo color, apartarlos si es necesario y seguís cortando. No sería la primera vez que pasa. Los hilos del centro que están atrás también los cortamos un poquito y los sellamos. También sellaremos el borde, todos esos hilitos que hemos ido cortando, a llama muy bajita o con la llama azul. Vamos sellando también con los dedos y vamos dando forma. Yo he estado haciendo pruebas para realizar este mismo corazón de distintas medidas. El que más me llama la atención es este pequeñito. El que hemos hecho es una versión que he hecho a partir de estas pruebas, ya que en este pequeñito no se marcaba lo que es el centro del corazón y por eso hemos añadido más hilos. Aquí, por ejemplo, en este grande esta medida está mal porque son medidas distintas, pero cada lado, veis, es distinto, se puede hacer más ancho, más estrecho. Yo me he quedado con este, la verdad es el que más me gusta. Y deciros que se puede hacer más ancho, más estrecho, dependiendo de qué hilo utilicéis para hacer el borde, si utilizáis el quinto, si queréis utilizar el cuarto. Esto es cuestión de ir probando y si os gusta un corazón más grande, pues añadís más hilos, ¿vale? Si queréis que haga tutorial con el corazón más grande, dejádmelo saber en comentarios. Ya sabéis que me gusta mucho incluir cuentas, así que vamos a agregar 2 cuentas doradas en los extremos, de esta forma. Para sujetar las cuentas y que no se muevan, podemos hacer un nudo normal o podemos hacer otros nudos, como en este caso, por ejemplo, que voy a hacer un nudo intercalado. Medio nudo hacia la derecha y medio nudo hacia la izquierda. Haré lo mismo en el otro extremo y así me aseguro de que la cuenta no se va a mover por la cadena en entorchado, se quedará ahí quieta. Y para realizar el entorchado, si no lo conocéis, tenemos un vídeo que lo explico con mucho detalle, cómo realizarlo y cómo realizar este tipo de acabados. También explico cómo realizar el nudo corredizo y de esta manera terminaríamos la pulsera totalmente ajustable. Como podéis ver, aquí ya tenemos el cierre corredizo realizado. Os dejaré el vídeo por aquí arriba. Este sería el resultado final. Como veis, el nudo corredizo permite ajustar la pulsera bien fácil. Os recomiendo que la hagáis para poder practicar nudos cordón o festón, también las curvas, cómo añadir hilos, es muy fácil de hacer y se puede personalizar con los colores y los adornos que más os gusten. Y si os ha gustado este tutorial, no olvidéis dejarme vuestro comentario, suscribiros, activar la campanita para más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!